Nuestra entrevista de tendencias la protagoniza Kika Colom, doctora en microbiología especializada en la prevención de micetona, que lidera desde 2019 un equipo de investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que trabaja en Kenia. Con ella ha estado Marina Canto. Nos encontramos en el Departamento de Microbiología aquí en la Universidad Miguel Hernández, en la sede de San Juan, porque hoy tenemos el placer de hablar con Kika Colom. Ella es una investigadora alicantina pionera en el estudio del micetoma, un tipo de tumor producido por los hongos. Y para que nos cuente mejor, pues en primer lugar saludarte a ti, Kika. Un placer, muchísimas gracias por atendernos aquí en tu laboratorio. Y para que la gente entienda qué es el micetoma, probablemente sea la primera vez que lo escuchen, ¿cómo lo definirías y a qué tipo de población afecta más? Pues muchas gracias a vosotros por ocuparos de este tema. Y bien, el micetoma es una enfermedad rara en el sentido de que en el entorno en el que nosotros nos movemos es muy difícil verla, pero es una de las que se consideran enfermedades tropicales desatendidas. Son enfermedades que afectan a muchísima gente en el mundo, pero a gente muy pobre. Sobre todo gente que vive en zonas tropicales, en zonas sobre todo áridas, zonas tropicales áridas. Entonces, hay una serie de microorganismos que viven en el suelo o asociados a vegetales, como en el caso que nos ocupa a nosotros, la mayoría están asociados a plantas como la acacia nilótica, que es el árbol predominante en las zonas áridas de África Oriental. Y estos microorganismos que viven asociados a esas plantas, si tienes la mala suerte de tener un traumatismo en el que te clavas una púa o te haces una herida con una piedra del camino, con algo así, pues se introducen debajo de la piel y ahí crecen, se desarrollan y hacen una especie de tumores fúngicos, tumores producidos por hongos normalmente, que se llaman micetomas y que van progresando lentamente, no producen dolor, y eso es una desventaja porque hacen que la gente no les preste mucha atención, sobre todo porque no tienen recursos económicos, y acaban destruyéndoles los huesos, los músculos de la zona, y acaban produciendo invalideces muy, muy importantes. ¿Cuándo empezaste con el estudio del micetoma? Empecé en 2019. Para mí el micetoma llegó a mi vida de una manera casual. Soy micóloga, mi actividad investigadora fundamental se centra en el estudio de hongos que producen problemas de salud, hongos patógenos, y llevaba trabajando en esto muchísimos años cuando, bueno, pues me encontré con que había un grupo de cirujanos, la mayoría de Madrid, que forman la ONG Cirugía en Turkana, que van a Turkana, a un condado del noroeste de Kenia, en el que el micetoma es muy prevalente. Entonces ellos se encontraban con este problema del micetoma con mucha frecuencia, y cuando coincidimos, entonces yo me interesé muchísimo, porque para mí, que soy micóloga, conozco el problema, pero sé que no es frecuente verlo, y cuando me di cuenta de las cifras que presentaban ellos de casos, pues me interesé y ellos se interesaron por mí. Mucha gente tiene la concepción de que solamente pueden ir médicos o enfermeros a ayudar, pero ¿de qué más ramas sanitarias puede ir la gente y ofrecer su granito de arena? Efectivamente. Bueno, sobre todo la gente piensa que se puede ayudar en cooperación en el ámbito médico, en general, sanitario. Lo primero es pensar que la cooperación debería de impartirse en las universidades en todas las titulaciones, o sea, siempre se puede hacer cooperación. Las campañas sanitarias, que son lo que más visibilidad tiene, normalmente las hacen los cirujanos, por una razón muy sencilla, y es porque los cirujanos pueden diagnosticar y resolver de una manera muy rápida. Diagnostican un problema que se puede operar, lo operan, lo resuelven y se vuelven. Y otras especialidades necesitamos tiempos más largos, ¿no?, para hacer actuaciones. Pero claro, las sinergias que puedes generar cuando van especialidades distintas hacen que la cooperación sea muchísimo más rica. En el caso de Cirugía en Turkana, que es la ONG con la que trabajo, se generan sinergias con muchas especialidades, tanto porque acudimos a terreno, porque trabajamos allí, como porque colaboran desde su puesto de trabajo en España, porque a través de la telemedicina se ayuda muchísimo. Por ejemplo, un dermatólogo en Madrid puede estar viendo lesiones de nuestros pacientes de Turkana y ayudándonos mucho en el diagnóstico.
Yo me incorporé y desde que me incorporé he hablado con alguna gente, es muy raro que hayan microbiólogos, yo soy médico pero soy microbióloga y hay muy pocos microbiólogos en las campañas de cooperación. Sin embargo, cuando yo llego allí, yo trabajo en micetoma, pero además tengo muchísimo trabajo para hacer en otras muchas afecciones, ¿no? Porque la patología infecciosa es muy importante. ¿Qué pasa? Que si solo quieres ir y hacer un efecto en la salud del pueblo que atiendes en el momento que tú estás, pues realmente las limitaciones para alguien como yo o para otras especialidades son tremendas. Pero si tú inicias con tu programa de cooperación, llevas también formación al personal que hay allí, entonces puedes dejar el efecto de lo que tú llevas, prolongarlo cuando tú te marchas, porque nosotros enseñamos técnicas tanto quirúrgicas como de laboratorio, de diagnóstico, de radiología, etcétera, al personal local que tenemos en Turkana, que son nuestros colaboradores. Entonces lo que dejamos allí, no en la totalidad, pero en gran medida se prolonga cuando nos volvemos. La cooperación hay que entenderla un poco de otra manera. Hay que entenderla como formación, investigación y asistencia, claro. ¿Cómo definirías tú cómo es un día allí? ¿Os levantáis? ¿Qué es lo que soléis hacer? Un poco, ¿cómo es el día a día allí en El día a Turkana? día es, bueno, nos levantamos, nos alojamos todos juntos en la misión, y que es donde tenemos nuestro alojamiento, y desayunamos juntos y salimos para el hospital, y llegamos al hospital alrededor de las 8 de la mañana, y allí estamos cada cual en su ubicación, siempre comunicados. Nos comunicamos todos y además nos ayuda mucho a comunicarnos entre nosotros el equipo de estudiantes, porque vienen estudiantes de medicina y de otras disciplinas, vienen con nosotros también. Es una parte de los objetivos formativos, son dirigidos a estudiantes de aquí, y entonces los estudiantes son, en muchos casos, son los que hacen de comunicadores entre nosotros dentro del hospital. Pasamos todo el día en el hospital y volvemos pues cuando vamos cerrando los temas, que normalmente volvemos sobre las 8 o las 9 de la noche, volvemos a la misión a cenar, a ducharnos y a tener nuestro rato de descanso y de comentar y de reírnos un poco y de... Bueno, pues sí, la convivencia con el equipo de campaña es extraordinaria, es muy rica, te aporta muchísimo. Somos gente muchas veces muy diversa, la mayoría vienen de Madrid, pero no todos son de Madrid, y luego somos de especialidades diferentes y gente que a lo mejor no nos habríamos encontrado nunca, y estamos allí todos juntos pues con los mismos recursos y con los mismos objetivos, y es bonito, es muy bonita la convivencia. Y ya por último, ¿por qué le recomendarías a cualquier persona hacer un voluntariado de este tipo por lo menos una vez en la vida? Porque te hace crecer mucho como persona. Primero te hace relativizar un montón, o sea, te pone un poco dónde estás en el planeta, dónde estás generacionalmente, dónde estás profesionalmente, te sitúa bastante. Y en segundo lugar, porque te genera una importante satisfacción el ser capaz de ayudar en la medida que ayudas, y te generan vínculos que no puedes generar de otra manera. Yo aprecio muchísimo ahora mismo la relación que tengo con todo el resto de miembros de la campaña, que vamos desde España, pero también con todo el personal local. Tengo un montón de amigos allí, tengo una colaboración profesional que además me aporta mucha riqueza, porque ellos conocen cosas que yo no conozco, manejan cosas que yo no manejo, se defienden con herramientas que aquí a veces desprecias y que son tremendamente útiles si sabes explotarlas bien. Entonces, pues tiene muchas caras, la cooperación tiene muchas caras de beneficio mutuo. Bueno, Kika, pues hasta aquí muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos las puertas de tu laboratorio. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por difundir todo esto. Gracias.